Bendecidos con toda bendición, le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos da hoy, una vez más, de poder salir en vivo y llegar a tu vida con esta palabra de la gracia de Jesucristo. Hoy es día 22 de enero del año 2024 y es un privilegio para mí poder traer esta enseñanza, esta palabra, y mientras los hermanos se van conectando, vamos a estar orando y dándole gracias al Señor por este privilegio que el Señor nos da hoy de poder estar con ustedes. Estamos agradecidos con el Señor. Disculpen que la semana pasada no salí en vivo debido al fallecimiento de la madre de la pastora Yashi, o sea, mi suegra, y estábamos en el hospital. Fue en ese momento justo antes de las 8 de la noche que partió con el Señor, por lo tanto no pudimos salir en vivo. Así que ese fue el porqué de no salir en vivo. Estábamos en un momento bastante difícil, pero agradecidos con el Señor, siempre porque sabemos que la persona, por supuesto, que está en un mejor lugar. Así que le damos gracias al Señor, gracias a todos ustedes, aquellos que están orando, oraron por nosotros, sobre todo para la familia, para mi esposa y la familia de mi esposa, para que Dios les siga dando fortaleza, fuerzas, porque como en toda pérdida de un familiar cercano, claro que sí que la persona se entristece, por supuesto, pero tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Sabemos que nuestro consuelo, nuestro reposo, nuestro descanso y nuestro futuro está en Cristo Jesús. Así que mientras los hermanos se van conectando, vamos a estar dando esta palabra de gracia. Voy a estar orando por cada uno de ustedes. También aquellos que se conectan y quieran dejar algún saludo, pueden dejar un saludo. Aquí estamos en vivo. En un ratito vamos a estar saludando a aquellos que se conectan. Y el tema que tenemos hoy es escogidos con un propósito. Dios nos escogió. ¿Para qué Dios nos escogió? Vamos a ver todo lo bueno que Dios hizo por y para nosotros. Y todo lo que Dios nos dio es con un propósito. Así que eso queremos aprender. Para aquellos que escriben, ¿no?, que ponen las enseñanzas, el tema es escogidos con un propósito. Así que les pido que puedan compartir estos programas, compartirlos con otros, que pueda ser de bendición a otros también. Así que vamos a orar. Acompáñenme a orar. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos das. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias porque la salvación, la gracia, la fe, los dones, talento, llamado, todo tiene que ver con lo que tú nos diste a nosotros hace 2000 años, Señor. Así que estamos agradecidos, Señor, y queremos usar bien y trazar bien la palabra que tú has puesto en nuestras vidas, la palabra que está establecida desde antes de la fundación del mundo, la palabra de este nuevo pacto, la palabra de gracia, de justicia. Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, Cristo mismo, guiando nuestro hablar, las palabras que lleguen en esta maravillosa enseñanza. Gracias, Dios, por escogernos, gracias por poner tu mirada en ti. Tu palabra dice que de lo necio escoges para avergonzar a lo sabio, de lo débil para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil y menospreciado, con el fin de que nadie se jacte en tu presencia. Gracias, Señor, porque como dice Juan capítulo 15, separado de ti nada bueno podemos hacer en esta tierra. Y si hoy estamos hablando tu palabra y estamos trazando esta palabra de gracia, es solamente por ti, Señor, porque tú nos has salvado, porque tú pagaste el precio, Señor, el alto precio en la cruz, para que nosotros por medio de esa sangre derramada, de ese sacrificio, para que por medio, Señor, de lo que tú hiciste por y para nosotros hoy podamos estar ubicados en un lugar de bendición. Señor, sabemos que nuestro espíritu
se unió contigo y que estamos sentados en lugares celestiales. Pero aquí nos has dejado en la tierra con un propósito, Señor, de exaltar tu obra terminada, que el mundo conozca esta palabra de gracia, que el mundo conozca que tú le has perdonado todos sus pecados pasados, presentes y futuros, que tú fuiste el Cordero que vino a quitar el pecado, cargando en tu cuerpo con todos los pecados de la humanidad. Que el mundo pueda conocer que hay una correcta relación para contigo hoy, donde podemos estar ubicados por tu sacrificio. Tú eres el sustituto, eres nuestro sustituto, tomaste nuestro lugar, eres la propiciación por nuestros pecados, iniquidades, maldades, errores. Gracias, Señor, porque cada día alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, Señor, con mayor claridad, Señor, todo lo que tú viniste a hacer a esta tierra. Tú eres el principio, el fin, tú eres el alfa y el omega, por ti fueron creadas todas las cosas, sean visibles, invisibles, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por ti, para ti. Señor, muéstrate, Señor, a cada día a aquellos que anunciamos estas verdades. Señor, que en esta noche caigan los velos, que sean derribadas las fortalezas, enseñanzas de pactos mezclados, de ley, de Moisés, del conocimiento del bien y del mal, que sean derribadas todas aquellas enseñanzas de la religión que tanto mal nos hizo, Señor. Gracias, Señor. Usa nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno, entonces le damos gracias al Señor por este momento y vamos a ir directamente a la palabra. En Efesios capítulo 1, vamos a leer Efesios capítulo 1, del versículo 3 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Saludo a todos aquellos que se están conectando y ayúdenos también a enviar esta palabra, esta prédica, compártala con otros también, para que otros también puedan sumarse a esta enseñanza. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, voy a leer versículo por versículo y vamos a ir enseñando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que nos bendijo, tiempo pasado. Ahora, ¿cuál es el propósito de nosotros ser bendecidos, vivir una vida bendecida en esta tierra? No es que Dios te va a bendecir, sino que cuando nosotros conocemos la palabra de que ya Cristo lo hizo por y para nosotros, entonces nosotros entendemos que estamos bendecidos y cuál es el propósito por el cual estamos bendecidos nosotros. Amén. ¿Por qué Dios bendijo tu vida? Hay que corregir los errores que tuvimos en las enseñanzas del pasado. Por eso siempre traemos ejemplo de errores que nosotros mismos cometimos, porque aprendimos de esa manera y nos enseñaron de esa manera y nosotros enseñamos de esa manera, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros siempre le pedíamos a Dios que Dios nos bendiga. Clamábamos, rogábamos, le decíamos, Señor, bendíceme, quiero tu bendición. ¿Y de dónde viene todo eso? Claro, todo eso viene del Antiguo Testamento, donde la persona tenía que recibir la bendición de Dios. Por eso, cuando miramos el Antiguo Testamento, vamos a ver esas oraciones que dicen, Dios me bendiga mi entrada, mi salida, Dios me bendiga, que sea el rostro de Jehová sobre ti. Todo tenía que ver con algo que tenía que venir a tu vida. Pero cuando nosotros leemos bien acá, dice, nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición. Entonces, ¿cómo estamos hoy nosotros? Y la palabra es que estamos bendecidos ya con toda la bendición de Dios. No hay más que obtener. Ya no hay más que pedirle a Dios que nos bendiga, sino que ya nosotros estamos en una posición de bendecidos. Yo también como pastor, antes de tener este conocimiento, uno hablaba y decía que Dios te bendiga, Dios bendíceme. ¿Por qué hablamos de esa manera? Porque
era como nos acostumbrábamos. El léxico cristiano, el vocabulario cristiano que aprendimos era Dios te bendiga. Entonces estaba esa palabra, pero cuando nosotros vemos aquí que Él ya nos bendijo con toda bendición, entonces comenzamos a caminar en esa dimensión de la fe, de creer que ya estoy bendecido con toda bendición. Estos días alguien me mandaba un anuncio en el cual decía, oren por mí para que Dios me sane, oren por mi sanidad. Y hablé personalmente con esta persona antes de que envíe esto, y yo hablando con esta persona, le pregunté de qué país era, porque él se comunicó conmigo, y le pregunté si él iba a una iglesia donde se enseñaba la gracia. Y él me dijo, bueno, aquí no hay iglesia de gracia, yo estoy yendo a una iglesia que predican gracia, dice, pero predican, como usted dice, ¿no? El Antiguo Testamento también, predican de la ley de Moisés. Entonces, cuando la persona no tiene el conocimiento, no puede tener el entendimiento. Tenemos que conocer para poder entender. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra y te enseña alguien que ya tiene el conocimiento de este nuevo pacto, tiene el conocimiento de Cristo en nosotros, es muy importante conocer todas estas cosas, tenemos el conocimiento que hemos sido llenos de su plenitud, todo eso vamos a ver hoy, entonces ya no estamos diciéndole o pidiéndole a Dios que nos sane, por ejemplo, o que nos bendiga, sino que es algo que ya ocurrió hace 2000 años en la cruz, que es algo que hecho está, algo que ya fue hecho para que hoy toda aquella persona que cree en lo que ya Cristo hizo, entonces pueda vivir en la dimensión de lo que ya Cristo logró por y para nosotros. Es muy importante conocer eso. Y acuérdese que el tema de hoy es escogido con un propósito. Muchos piensan, ¿no? Se piensa que el Evangelio es para vivir una buena vida aquí en esta tierra. No me malentienda, déjeme terminar, por favor. Y se enfocan en las bendiciones, se enfocan en Juan 10:10, ¿no? Que el Señor vino para que tengamos vida, vida en abundancia. Y todo eso es excelente y es el resultado de lo que nosotros tenemos, pero ¿cuál es lo que nosotros tenemos que entender? Que usted y yo hemos recibido esta maravillosa gracia. Estoy hablando de todos aquellos que ya conocen la gracia, que son la mayoría de las veces las personas que nos ven, y si usted no conoce la gracia, siga viendo estas enseñanzas, porque te ubica en el lugar correcto del Evangelio de Jesucristo. Y cuando ya usted tiene el conocimiento de la gracia, y tenemos este conocimiento de lo que Cristo hizo, entonces entendemos que estamos bendecidos con toda bendición. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué Dios te escogió? ¿Para qué Dios nos escogió? Todos nosotros tenemos obstáculos en la vida. Hay momentos difíciles, hay circunstancias adversas, está el sistema del mundo que está en contra de todo lo que nosotros queremos hacer en enseñar esta palabra, pero cuando nosotros nos enfocamos no en los problemas, no en el dolor, no en la enfermedad, no en que no tengo, sino que nos enfocamos en el propósito por el cual hemos sido llamados, entonces comenzamos a caminar en esa vida bendecida con toda bendición. Porque ahí está la cosa. La cosa está, ¿por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios puso, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice la palabra que tenemos un tesoro en vaso de barro. ¿Sabe cuál es el tesoro? El tesoro no es Cristo. El tesoro no es el Espíritu Santo, como nos enseñaron el pacto mezclado. Está mal enseñado. El tesoro que usted tiene, que yo tengo, ¿sabe cuál es? El mensaje de gracia. El mensaje de la justicia de Dios. Ese es el tesoro. Cristo vive en mí. Dios vive en mí.
Dios vive en ti, claro que sí, por supuesto, eso no cabe duda acerca de eso. Ya lo enseñamos en otra enseñanza, ¿no? El que se une a Dios, un espíritu es con Él. Pero cuando nosotros entendemos que hay un mensaje que necesita ser escuchado, aunque no haya muchos oidores, aunque no haya muchos receptores, aunque no haya muchas multitudes, pero ahí está la fe, ahí está la fe. Cuando nosotros creemos y seguimos creyendo que el tesoro que Dios ha depositado en nuestra vida, es necesario que lo escuchen millones de personas. Es necesario que este mensaje de gracia, que este mensaje de Jesucristo, sin mezcla, y no estoy diciendo que en algún momento el pastor Leo se pueda equivocar, sí, me puedo equivocar aún doctrinalmente, y quizás añadirle todavía, porque después de 47 años de ley, 47 años de pacto mezclado que viví, por supuesto que muchas veces todavía equivocadamente le puedo añadir, pero nuestra oración, mi oración, es que este mensaje pueda llegar a la humanidad sin mezcla, que sea solamente exaltando la obra consumada, la obra terminada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y espero, querido, querida, espero que así también sea en tu vida. Que así también, que ese deseo también venga de Dios, porque Dios pone el querer como el hacer. Después nosotros abrimos nuestro corazón a ese llamado, a ese querer como hacer que Dios mismo pone, y pensamos, yo pienso, digo, Señor, ¿por qué me escogiste? Señor, el otro día escuchaba a alguien que decía, un pastor que decía, yo en los años que tengo nunca jamás probé esto o probé aquello o hice aquello. Tuve una vida bastante ordenada. Y yo mi pensamiento digo, wow, sí, califica. La verdad que mi pensamiento califica. Pero es un pensamiento de una milésima de segundo. Porque Dios después, como conozco esta palabra, por la gracia de Dios, después Dios dice que Él toma de lo necio para avergonzar a lo sabio, y de lo débil para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil y lo menospreciado para deshacer lo que es. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que deshacer? Son esas enseñanzas que están cautivas en las mentes de los cristianos. Porque algunos me dicen, ¿usted le predica a los cristianos? Sí, le predico a aquellos que están en los dos pactos, que están hoy sufriendo, que hoy quieren hacer en sus fuerzas, que hoy quieren hablar de Cristo, hablar de gracia, pero siempre añadiendo algo al mensaje de Jesucristo. Cristo Jesús lo es todo. Cristo Jesús es suficiente. Él es todo lo que un ser humano necesita en esta tierra para vivir la vida en el propósito de Dios. Por eso dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Cuando usted entiende que eres una persona bendecida, porque Dios puso este mensaje de gracia, porque Dios puso su presencia, su espíritu, su vida, la puso en ti, puso su vida en mí, para que, como dijo Jesús mismo, no podemos poner la lámpara, el velador, debajo de la mesa. Tenemos que ponerlo arriba para que alumbre y que muchos puedan escuchar y recibir este mensaje maravilloso de la gracia de Dios. Por eso el versículo 4 dice, voy a leer algunos versículos de Efesios, de Colosenses, de varios lugares de este Nuevo Testamento, de las epístolas de Pablo, más que todo en este mensaje. Y si querés anotar, podés anotar. Yo sé que queda grabado el mensaje, también después lo podés volver a ver. Dice así, nos bendijo con toda bendición, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si algún teólogo me está mirando, o alguno que estudia mucho la palabra, puede decirme, bueno, esa palabra le estaba escribiendo Pablo a los judíos, porque después del versículo 11 en adelante le habla a los gentiles. Entiendo eso perfectamente, pero acuérdese que la palabra es viva, la palabra tiene vida. Cuando usted trae la palabra y esa palabra nos da vida, esa palabra te da vida, es porque el verbo se hizo carne, porque es el Espíritu
Espíritu de Cristo, Cristo mismo ministrando a tu vida, Cristo mismo ministrando nuestra vida. Por eso dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya tenemos acá otro punto. Escogido. Dios te escogió. Dios nos escogió. No hay duda de eso. Cuando en algún momento, como nos puede pasar, viene una duda, ¿será que Dios me escogió? Con todas las debilidades, con todas las imperfecciones, con todos los errores, con un pasado turbio, con tantas cosas que aún todavía en la mente, en la carne, vamos a decir, que es el esfuerzo humano, todavía hay batalla y hay lucha, y algunos que están mirando podrán quizás identificarse y decir, sí, también yo todavía tengo dudas, todavía tengo luchas, pienso, no sé si Dios me escogió, porque si Dios me hubiera escogido, mi vida sería mejor, o vivir una vida saludable, o estaría en otro lugar, o sería próspero económicamente, y vienen todos esos pensamientos de duda continuamente a tu vida. Pero déjame decirte hoy que Él te escogió antes de la fundación del mundo, antes que este mundo, que esta tierra, que el universo sea creado. Dios ya te había escogido, dice acá, con un propósito, para que fueses santo, para que vivas una vida separada. Dios ya te separó. Y no estoy hablando que vivas una vida separada hoy en cuanto a lo pecaminoso, sino que en la mente de Dios, en la vida de Dios, porque acuérdense que Dios es espíritu. A veces todavía yo escucho predicadores que dicen, Dios es una persona, Jesús es una persona. No es una persona. Dios es espíritu. Y en su deseo, en su voluntad, en su anhelo, es que Dios ya te separó, te escogió para que fueses una persona separada del pecado de Adán, del pecado que vino en el huerto del Edén, que nos separaba de Dios, que separa aún al mundo de Dios, que separa aún cristianos que no tienen este conocimiento, pero que todavía viven lejos de Dios, porque no han entendido que están bendecidos con toda bendición, que ya son santos, que han sido separados ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. En la cruz se consumió ese llamado, en la cruz se consumió esa separación de antes de la fundación del mundo. Y a veces quiero hablar lo más simple posible para no alarmarlos a algunos, pero sí hay que hablar estas verdades. ¿Por qué? Porque si no vas a tener una vida continuamente, una vida de altibajos. Y en realidad Dios no quiere que usted como hijo, como hija de Dios, viva una vida de altibajo. Que tu vida sea una vida de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ese es el propósito de Dios en tu vida personal aquí en la tierra. Pero todo eso tiene que ver con el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Y el mensaje que Dios ha puesto en ti, querido, querida, ha puesto en nosotros para manifestar esta maravillosa gloria. Vamos entonces, por eso cuando no hay entendimiento, uno le pide a Dios, le pide a Dios, Señor, te pido, te ruego, clamo a ti. ¿Por qué? Porque no han entendido que algo que ya fue consumado, algo que ya fue hecho, que ya Dios lo hizo por y para ti. Cristo lo hizo ¿hace cuánto? Hace 2000 años. Que hoy usted pueda levantar sus manos y pueda decir, gracias papá, gracias Señor, porque tú ya lo hiciste por y para mí. Hace 2000 años tú lo consumaste. Gracias Señor, porque estoy bendecido con toda bendición. Tus ojos naturales pueden estar viendo otra cosa. Tus ojos naturales se pueden enfocar en las necesidades, en el problema, en el dolor, se puede enfocar en la tristeza, se puede enfocar en la enfermedad, en la escasez, se puede enfocar en un montón de cosas.
pero acuérdese, como yo siempre le enseño, que la misma parte que tenemos nosotros para pensar, esa misma parte para enfocarnos en lo negativo, es la misma parte del cerebro para que nosotros podamos alinear nuestra mente con la palabra de Cristo. Recién hace una hora aproximadamente hablé con un amigo que tenemos años, que somos amigos, 33 años va a ser este año, y nuestras vidas somos amigos, no estamos muy juntos, pero no hablamos de vez en cuando. Y a él le diagnosticaron un tumor. Todavía no saben si es maligno o benigno. Le hicieron el análisis, la biopsia, y no está en Cristo. Cree en Dios, como toda la gente dice que cree en Dios, pero yo le he hablado, por supuesto, de esta maravillosa gracia, y le decía que la misma parte del cerebro que se enfoca en lo que el doctor dice, lo que el diagnóstico dice, es la misma parte que se enfoca en la palabra. Tenés lo que dice el diagnóstico y tenés lo que dice la palabra de Dios. Y cuando usted empieza a alinear su vida, su mente, con esto que estamos ahora leyendo, por eso lo leemos detenidamente, para que usted pueda ser fundamentado en estas verdades y que no esté detrás de, porque, como te digo, otro hermano, otro país que me mandaba un mensaje, ore por favor para que Dios me sane, ore para que Dios haga el milagro, porque no doy más con esto. Pero lo que él necesita conocer, lo que la gente necesita conocer, es que ya fue hecho, y comenzar a creer y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú me sanaste. Gracias, Señor, porque tú ya me diste la bendición. ¿En quién? En Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ya mi vida tiene un propósito. Y el propósito por el cual tú me pusiste en esta tierra es que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te puso con un propósito en esta tierra, y para que tú puedas elevar tu voz a otros y puedas manifestar con esto precioso que tenemos hoy día online. Tenemos internet, tenemos las redes, podemos llenar, como dice, para que la gloria de Dios llene como las aguas llenen la mar. Esa palabra no es para ese momento, esa palabra para nosotros, que hoy podamos llenar. Por eso yo le digo a usted, ayúdeme, please, por favor, como dice Pablo, yo les ruego a ustedes que puedan compartir estos mensajes, porque hay mucha gente que está sufriendo, que está en dolor, que está en angustia, que está en tinieblas, que está en temor. Y uno sufre ver la gente sufriendo y llora ver la gente llorando al rechazar estos maravillosos mensajes de la gracia de Dios. Que yo sufrí ver a la mamá de mi esposa sufrir, claro que sí, porque la fortaleza que tenía en su mente de creer que la enfermedad venía de Dios, o creer que tenía que estar enferma, es algo triste, porque no pueden escuchar estos mensajes, porque las fortalezas que hay en la gente, en su mente, son tan fuertes, que vienen del romanismo, que vienen de los pactos mezclados, que vienen de tantos lugares, que la persona le hablas y la persona, no, yo necesito sufrir, tengo que sufrir. Mi tía tiene 96 años y hace 15 años que me dice, yo voy a morir en este apartamento y llegará un momento que no podré caminar. Me decía hace 10 años, no voy a poder caminar y acá voy a quedarme, y eso, y le enseñás, le mostrás, pero ya con tantos años, 75, 80 años, con una religión, la persona no se cae en el suelo. Por eso usted aproveche esta enseñanza. ¿Y sabe cómo está mi tía hoy? Está postrada. 28 de julio del año 2023, no se pudo levantar de la cama. Los doctores van a verla, no toma un medicamento, no tiene presión alta, no tiene presión baja, no tiene colesterol, no tiene diabetes, no tiene azúcar, no tiene nada. Pero lo que ella creyó es lo que le pasó.
porque tantas esas fortalezas de esos libros donde dice tenés que sufrir. Ella me mostraba siempre sus libritos romanos donde dice, no, nosotros tenemos que purificar nuestra alma y para purificar y entrar al cielo tenemos que sufrir. Que la persona hoy está sufriendo, hoy está con dolor. Lo mismo la madre de mi esposa. Entonces, ¿por qué? Porque son fortalezas, porque son paradigmas, porque son pensamientos. Y yo le di cuento esto a ustedes. ¿Por qué? Para que usted pueda abrazar estas palabras, pueda recibir estas verdades y pueda decir, no, yo voy a recibir, voy a abrazar estas verdades y voy a caminar en esta bendición, voy a caminar en esta prosperidad, voy a caminar en esta salud que Dios me está regalando. Dios ya lo hizo, Dios te lo está dando, te lo está regalando. Es free, es gratuito, gratuitamente. No porque sea yo, Dios nos está dando a nosotros gratuitamente, porque todo el precio lo pagó Cristo. Él pagó el precio. Nuestro lugar es colaborar con la gracia que ha sido derramada por y para nosotros en la cruz. Colaborar con ese sacrificio de Cristo. ¿Y cómo colaboro? Creyendo estas maravillas, que Él te escogió antes de la fundación del mundo para que fueses santo. La palabra santo es separado. ¿Y para qué Dios te separó? Para que anuncies la virtud de aquel que te llamó de las tinieblas y te trajo a su luz. Para que te justificó, para que hoy seas siervo de justicia, para que hoy puedas manifestar a otros. Cuanto más te enfocas en el propósito por el cual Dios te llamó, todas tus necesidades, escucha bien, son suplidas. ¿Por qué? Porque ahí donde Dios nos quiere llevar, a que podamos entender por qué estamos hoy, por qué está Leo en esta tierra, por qué tú estás en esta tierra, por qué estás mirando estas enseñanzas en este momento, por qué estamos acá, para qué estamos acá, por qué Dios nos puso, por qué Dios nos salvó de la muerte tantas veces, por qué Dios permitió que nosotros naciéramos cuando podríamos haber sido quizás otro aborto más de alguien, cuando podríamos haber sido quizás otro que nació y murió. ¿Por qué Dios nos puso en esta tierra? ¿Por qué Dios me puso acá? Para manifestar este mensaje, este tesoro que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Dios te dice, eres santo, sin mancha. Si en algún momento, escuchá, se te ha cruzado por la mente que no tienes capacidad, que no eres capaz, si se te cruzó por la mente en algún momento que tienes muchas debilidades, que eres débil, si se te cruzó en algún momento por la mente de que no puedes avanzar porque de repente hablaron mal de ti o te señalaron, o quizás de niño o de niña te dijeron que no ibas nunca a llegar a ningún lado. Esas fortalezas, que también son fortalezas, que también son paradigmas, que muchos de nosotros luchamos con eso, luchamos continuamente, porque son pensamientos que ya quedaron en nuestro subconsciente y ahora es muy difícil ahora. Ahí está. Bueno, ahí estamos de vuelta. Vamos a ver, estoy esperando acá para poder darle los saludos a aquellos que nos están saludando. Estoy entrando al Facebook. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Muy bien. Ahora sí, acá tenemos los saludos. Vamos a ver ahora los saludos. Y voy a poner, tengo esto acá. Bueno, los dejé. Muy bien, dice, nos está viendo desde Cuba, Norgelio Rodríguez. Pastor Norgelio Rodríguez, te mandamos saludos, le damos gracias al Señor por estar conectado en el programa Tiempo de Gracia. Gracias, dice él, a todos los escogidos. Amén, gloria a Dios. Gracias a todos los escogidos.
No, dice, gracias, amados pastores, escogerlos para enseñarnos. Un abrazo desde Cuba. Disculpe que estoy ahora moviendo la pantalla. Javier Noguera dice, saludo desde Buenos Aires, y nos dice, se escucha bien. La hermana Marlene desde Trujillo, Perú, dice, amén, gloria a Dios. El pastor Javier dice, pasa el link de la... Pasa el link de la Radio Gracia Masiva. Radio Gracia Masiva, estamos escuchando Pastores de Gracia. Si usted es un predicador de gracia y quiere ser parte, también le invitamos a ser parte de entrar a esta radio online. Es una radio online y podés mandar tus prédicas de gracia, por supuesto, para ponerlas en la radio y que la pasen y que otros puedan escuchar Radio Gracia Masiva. Muy bien, la hermana Marlene dice, buenas noches, bendecidos, pastores Leopoldo y Yashi. La hermana Margarita dice, es maravilloso ahora que hay tantos migrantes en New York, salir a predicar el pacto de la gracia a los albergues donde están ellos reunidos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sería muy bueno que puedan conocer en Nueva York este mensaje de la gracia. Claro que sí, gracias hermana Margarita, muy bueno lo que está diciendo. Jimmy Beltrán dice, bendecido Pastor Leo, acá aún en la calle, llegando a casa, firmes en la gracia y el conocimiento de Jesucristo que me hizo verdaderamente libre. Abba Padre. Muy bueno, gracias hermano Jimmy, gracias por tu saludo. El hermano Jimmy está acá en la ciudad de Nueva York. Fabriani dice, saludos desde Colombia. Gracias Fabriani, dice, bendecidos de papá, Dios, la paz universal. Te saludamos, querido Fabriani, nos saluda Estela Aguirre, también dice, bendecidos, amados pastores, Leo Yashi, bendecidos con toda bendición. Gustavo Daniel Celis dice, amén. Gracias, Pastora Yashi, Gracias, Pastora Yashi, disculpe que no lo puedo leer bien. Por el video, gracias a su esposo, por las prédicas, bendecidos, saludos, gracia y paz. Disculpe que se me van a veces los saludos, los busco acá. Muy bien, seguimos entonces con los saludos. Si nos quiere saludar o de dónde nos están viendo, podés también escribir ahí de dónde nos están viendo, de dónde se están conectando. Usted también aliente a los hermanos que no ven, que no lo ve conectado, aliéntelo también a que se conecten a ver este programa, esta enseñanza de escogidos con un propósito. ¿Por qué Dios nos escogió? Fabriane dice, maravilloso Cristo en todos y en todo. Muy bien, claro que sí. Esa es la enseñanza de todo esto que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Amén. Es maravilloso conocer, entender ya lo que Cristo logró por y para nosotros. Acuérdese el tema, ¿por qué Dios te escogió? ¿Para qué Dios te escogió? ¿Por qué Dios puso este mensaje de gracia? ¿Por qué Dios puso este tesoro en nuestras vidas? No todos somos predicadores, no todos somos maestros, no todos somos pastores, no todos somos evangelistas. Somos un cuerpo, pero somos necesarios para que esta buena noticia o estas buenas noticias puedan llegar a muchos en el lugar donde Dios te puso. El propósito es el mismo, que conozcan a Cristo Jesús. Ahora, cada uno tiene una tarea asignada y yo le invito a ustedes, también a aquellos que dicen quiero colaborar con la obra, quiero sembrar, porque acuérdese, el evangelio que conocíamos antes, en la ley de Moisés, continuamente se nos atemorizaba, se nos amenazaba a que nosotros teníamos que sembrar, teníamos que dar dinero o dar diezmo, ¿no? Era continuamente como una amenaza. Si usted no hace esto, Dios le va a quitar esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Dios le va a castigar.
si usted no da para la obra. Acuérdese, usted ya está bendecido con toda bendición, ya estamos bendecidos con toda bendición, ya no hay más bendición. Pero ahora nosotros caminamos y la motivación por la cual nosotros hacemos esto, la motivación por la cual nosotros predicamos el Evangelio, la motivación por la cual nosotros damos esta palabra, es agradecimiento. La motivación no es para que Dios me dé, sino estoy agradecido con todo lo que Dios me dio. Ya me dio su vida. Entonces ahora todo lo que pueda hacer tiene que ver con darle a Dios. No tiene que ver con que le doy para que Dios me dé. Amén. Eso es maravilloso. Algunos, al no conocer estas verdades, piensan que Dios es un Dios de castigo, que es un dictador, ¿no? Como un dictador, si usted no hace esto, le voy a hacer esto. Un Dios mafioso, ¿no? Porque viste que en la mafia te cobran, si usted no da esto, si nos da nosotros lo cuidamos, ahora si nos da nosotros le vamos a caer encima o no lo vamos a poder cuidar y ellos mismos le mandan a la gente para que le roben o le rompan el negocio. Entonces, pero Dios no es así, Dios es amor. Ahora cuando entendemos el amor de Dios manifestado en nuestra vida, no solo queremos dar una ofrenda o no solamente queremos dar diezmo, sino que queremos darle todo a Dios, que nuestra vida sea para Dios, que nuestro vivir, nuestro caminar, nuestro respirar sea para Dios. Amén. Así que seguimos con este mensaje maravilloso, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos separados para llevar este mensaje. Y que entiendas que no hay mancha, tú no tienes mancha, tú estás limpio. No esperes, por favor, no cometas el error que muchos cometen. Dicen, bueno, el día que yo esté bien, ese día voy a predicar. El día que yo esté bien, entonces voy a escribir y voy a mandar mensajes. El día que esté bien, voy a ir a la iglesia para poder servir a Dios. No, ya estás bien, ya estás sin mancha, ya eres santo, ya eres puro, eres pura, eres santa, querida. Estás sin mancha, ya estás habilitada para servir a Dios en el llamado, con los dones, con los regalos que Dios ha puesto en tu vida, con el talento, con los talentos que Dios ha puesto en tu vida. Yo le decía a mi esposa hace unos días que en julio nosotros tuvimos una persona que nos empezó a ayudar a manejar las redes y esta persona estudió para esto. Pero nosotros no podíamos darle un sueldo a la persona, sino que podíamos darle una ofrenda según Dios nos daba para poder darle. Pero la persona no siguió, no quiso seguir. Pero el mes que ella estuvo, que esta persona estuvo, fue tremendo, porque ese mes fue cuando más gente, más seguidores tuvimos, más gente veía los videos. Y yo le decía, yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé, algunos miran, pero pastor, estudie, fíjese, pero no nací para la computación, no nací para el internet, nací para hablar el Evangelio. Y necesito gente que conozca esto para que muchos puedan ver. Y más nunca volvimos a tener la gente que veía nuestro mensaje, como en ese mes. ¿Por qué? Porque Dios Dios nos da talentos y nosotros estudiamos a veces y esos mismos talentos y esos mismos estudios lo podemos usar para la gloria de Dios. Yo del año 97 al año 2007 serví 10 años en diferentes ministerios. Uno de los ministerios que serví por 15 años fue un centro de rehabilitación para drogadictos, donde yo pedía permiso a mi trabajo. Salía antes, iba a la 1 de la tarde y de 1 a 3 enseñaba en ese centro de rehabilitación, enseñaba la Biblia, enseñaba la palabra y por supuesto no me reconocían, no me daban dinero, no me daban absolutamente nada. De repente si había alguna compra como en un centro de rehabilitación, por ahí me decían, llévate de un pollo, ¿no? Yo venía el día de los pavos, el día de San Giving me daban un pavo cuando se hacía el día de Acción de Gracia. Pero eso era, no había un sueldo, no había dinero, ni el viático me daban. O sea, ponía todo yo, todo mi dinero. Me acuerdo que un día iba a enseñar a ese lugar y tenía mi auto, tenía un Audi, un auto muy lindo, y de repente iba tarde y aceleré un poco
y había en la calle, acá en New York también hay, en algunos lugares, esas lomas, esos bump. En Argentina le dicen loma de burro, en Colombia le dicen policía acostado, y de repente no alcancé a frenar y pasé, y cuando pasé tocó la parte de abajo del auto, y justo donde va el aceite del auto se rajó, se empezó a perder el aceite, y ese arreglo me salió carísimo, pero yo iba a enseñar a ese lugar, y no podía ese lugar, se me rompió el auto, páguenme, no, todo salía del bolsillo de uno, pero cuando uno está agradecido, en el caso mío, que yo puedo enseñar, puedo predicar, y Dios me usa en esa área, pero ¿cuál es su caso? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuáles son los dones que Dios ha depositado en tu vida? Que usted pueda de esa forma entender que fuiste llamado con un propósito, que Dios te separó de antes la fundación del mundo, para que puedas hablar estas maravillas de Dios, porque estas son maravillas, estos son misterios, lo que nosotros estamos hablando hoy es maravilloso. Efesios capítulo 3, vamos a Efesios capítulo 3. Pablo decía a los Éfesos, le decía, yo doblo mis rodillas. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Efesios capítulo 3, versículo 14. Pablo dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué él doblaba las rodillas? Escuchá, para que ustedes puedan ser plenamente capaces de comprender. O sea, Pablo, lo que Dios había depositado en él, es que las enseñanzas que él daba, que eran estas palabras, esta escritura, él decía, para que ustedes puedan ser plenamente. Y esa es nuestra oración hoy día, para que usted pueda ser plenamente capaz de comprender, capaz de entender con todo lo que Dios separó, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hay 4 partes que tienen que ver con medidas. Dice lo ancho, lo largo, lo profundo y la altura. O sea, que puedas entender, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de el amor de Cristo. Está hablando de el sacrificio de Cristo. Está hablando de los misterios que hay en Cristo Jesús. Está hablando de la verdad que hay en Cristo Jesús. Dios no te separó para que sufras. Dios no quiere que usted sufra. Dios no quiere que nosotros suframos. Por eso Él decía, yo doblo mis rodillas para que ustedes puedan comprender la profundidad, la altura, la anchura, que puedan comprender cuál es la longitud de esto que Dios me ha dado, decía Pablo, y que ustedes lo puedan recibir. Por eso la oración de Pablo era, Señor, que sean alumbrados los ojos de el entendimiento. Yo sé que estuvimos acostumbrados por mucho tiempo, por muchos años, al evangelio de las señales, de los milagros, de los prodigios, pero aquí no nos enfocamos ni en las señales, los prodigios y los milagros, porque todo eso tiene que ver con algo temporal, no tiene que ver con lo eterno. ¿Es resultado eso de recibir lo eterno? 100%. Pero el Evangelio de la Gracia no se enfoca en lo externo, en lo de afuera. Vengan porque hoy es noche de sanidad. Vengan porque hoy tenemos la noche de gloria. Vengan porque hoy tenemos la noche de la liberación. Todo eso tiene que ver con lo de ahora. La gracia tiene que ver con algo más profundo, que es fácil. No te asustes, por favor, es fácil. Es fácil que usted pueda recibir estas verdades, estas enseñanzas. Claro que sí. ¿Sabe cuál es la condición? Decirle, Señor, quiero entender. Señor, quiero comprender lo que está diciendo el hermano, la longitud, la anchura, lo alto, lo profundo. Quiero entender estas verdades, porque cuando usted entiende estas verdades, pasás a vivir en ese propósito de Dios, empezás a caminar
en lo eterno, en lo divino, en lo sobrenatural, que para Dios es natural. Es sobrenatural para el mundo, para acá es sobrenatural, pero para Dios natural, que usted nunca se enferme. Para Dios es natural que el cuidado angelical esté en tu entrada, tu salida, aun cuando te equivoques. El cuidado angelical, todo lo que implica vivir en esta tierra bendecido con toda bendición, que tus necesidades sean suplidas y que aún usted tenga más todavía. Claro que sí, querido, querida, Dios no quiere verte sufrir y Dios ha puesto todo esto en tu vida para que usted lo pueda comunicar a otros. Es el propósito de esta enseñanza, que lo podamos enseñar a otros, que lo podamos manifestar a otros. Yo hablo con personas que vinieron al conocimiento del Evangelio, de los pactos mezclados, al mismo tiempo que yo, hace 30 años exactamente. Y cuando hablo con ellos hoy y hablo estas verdades, me miran un poco raro porque no pueden entender, no entienden. Mirá lo que dice el versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Vamos de vuelta. Por esta causa, yo, Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los que Dios separó, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. O sea, Dios no quiere que usted conozca la ley de Dios. Dios quiere que usted conozca el amor de Cristo. Dios quiere que usted conozca que usted es amado por Él. ¿Se acuerda que nosotros, cuando predicábamos y en una campaña evangelística decíamos, ¿quién quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador? ¿No? Era como que nosotros le aceptábamos a Él. Pero el Evangelio es que nosotros somos aceptos en Él. Él nos aceptó a nosotros. Por eso que todo viene de Él, que nos separó, nos llamó, nos hizo santos, sin mancha, nos bendijo con toda bendición. O sea, hay tanto que cambia continuamente en nuestra mente con esta enseñanza, que nosotros empezamos a decir, wow, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación es para ti, porque todo viene de Él, todo viene de Él, todo viene de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo decía, y de conocer el amor de Cristo, que hoy en esta enseñanza, querido, querida, usted pueda conocer que Dios te ama. Y te amó hace 2000 años, que dio su vida. Y que antes de la fundación del mundo ya te había separado, ya te había escogido para darte salvación, para manifestar su amor para contigo. Entonces no hay algo que tú tienes que esperar o que tienes que buscar hoy en día, sino es algo que tienes que conocer. Señor, que usted pueda decir en esta noche, alumbra los ojos de mi entendimiento, que pueda entender tu gracia, que pueda entender tu justicia, que pueda entender los talentos y dones que tú has puesto en mi vida para manifestar esta gloria a otros. Que usted en esta noche pueda hacer esa oración para poder comprender todo lo que Dios ya nos ha dado. Por eso esta palabra y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Quiere decir que conocer el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento humano, filosófico, científico, médico, de la persona que sea en esta tierra. Cuando alguien, cuando alguien conoce el amor de Cristo, ese conocimiento excede, sobrepasa, la palabra exceder es sobrepasar a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hoy usted tiene la plenitud de Dios. Hoy usted tiene la presencia de Dios. Por eso, aun cuando nosotros escuchamos las alabanzas, las canciones
cristianas. El otro día escuché varias canciones que hace años que no las escuchaba, canciones cristianas. Y cuando escuchaba las canciones cristianas veía el error, lamentablemente, de los escritores que no conocen esta maravillosa gracia, que no conocen este amor, que no conocen a Cristo. Conocen la mitad, falta la otra mitad del Evangelio, conocen la mitad del Evangelio. Hay un libro que se llama así, La otra mitad del Evangelio. O sea, conocen la mitad, falta la otra mitad. Por eso que sus canciones, su alabanza es: renuévame, límpiame, lávame más, perdóname, quítame, libértame. ¿Por qué? Porque se han quedado en el Evangelio de antes del apóstol Pablo, de antes del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando hoy nosotros entramos en este conocimiento, dice, para que seáis, y de conocer el amor de Cristo, perdón, que excede a todo conocimiento, para que puedas ser lleno de toda la plenitud de Dios. Ahí es donde Dios quiere llevarte. La gracia, decía Pablo en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justos, tenemos la justicia de Dios, tenemos una correcta relación para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y el versículo 2 dice: por medio del cual también tenemos entrada a esta gracia. Por medio de la justicia entramos a esta gracia, y después dice: en la cual permanecemos firmes. Pero la enseñanza en este momento es que usted entra en la gracia para que usted pueda tener la plenitud de Cristo en tu vida, para que podamos tener la plenitud de Cristo en nuestra vida. Estoy 100% convencido de que Dios no nos puso en esta tierra para sufrir. Ojo, estás pasando por un momento difícil, estás pasando por un momento de dolor, de temor, enfermedad, tu economía no está bien, tus finanzas, sea lo que estés viviendo en este momento. Pero entrar a la gracia, a este conocimiento, te lleva a vivir en la plenitud. Y en la medida, escucha bien, en la medida que vayas escuchando, que vayas oyendo y escribiendo estos mensajes con la palabra, usted va a ir recibiendo estas verdades y ubicado con la plenitud de Dios. Dice la palabra, plenitud quiere decir, la palabra plenitud en el griego era cuando un buque, un barco en ese tiempo estaba lleno de todo bien y se iba para otro lugar llevando comida, llevando mercadería. Está pleno ese buque, está en la plenitud. Así estamos nosotros. Y es tiempo de que nos comencemos a ver en esa plenitud. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano Leo? Bendecido con toda bendición, en la plenitud de Cristo, conociendo el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. ¿Hay un trabajo en nosotros? Sí hay un trabajo. Conocer el amor de Dios, conocer estas verdades. Amén. Voy a los saludos, si me acompañan, por favor, voy a saludar a los hermanos, a los que siguen conectados o los que recién se están conectando y nos mandan saludos. Amén. Vamos a ver aquí. Acá tenemos más saludos. Tengo que mover con la mano la pantalla, disculpen, porque se me tapa un poquito. Muy bien. A ver, vamos acá más abajo. Ahí está el hermano Jimmy, que ya lo saludamos. El hermano Fabriani dice: maravilloso Cristo. Lo leímos. Se ríe el hermano Fabriani. Dice también: habilitados para adorar y honrar a papá
por medio del amor y la justicia de papá a través de Cristo. Claro que sí, hermano Fabriani, Dios nos dio su gracia para que de esa manera nosotros podamos servir a Dios. Esa es la palabra, servir a Dios. Ahora que hemos sido justificados del pecado y hechos siervos de Dios. Acuérdense, el tema de hoy es escogidos con un propósito. Matías del Fabro dice, bendecido, Pastor Leo, Fe Argañara. Gracias, Matías. Bendecido, querido. Humberto nos dice, saludos, bendecido, Pastor. Matías dice, muy bueno. Disculpe que le voy a decir por qué no puedo ver. Tengo un problemita en la computadora. Ahí estamos pidiendo poder salir de este problema en la computadora. No puedo leer bien los mensajes. Pero bueno, así que vamos a terminar entonces con este mensaje. Vamos a terminar con esta palabra de hoy. Seguimos la semana que viene. La semana que viene seguimos con este mensaje, escogidos con un propósito. Tenemos muchos versículos, tenemos mucha enseñanza que te llevan, ¿no? Porque el propósito del mensaje, el propósito de la administración de la palabra, es para que hoy, si usted, querido, querida, no está sirviendo a Dios en el área que Dios te puso a servir, si, como decíamos antes, ¿no? Si ese fuego no está en tu vida, ese deseo, yo todo el día estoy esperando que llegue este momento para poder manifestar esta palabra, esta gracia, y poder contarles a ustedes y enseñarles todo lo lindo que Dios nos ha dado. Y que a veces circunstancias, cosas suceden, y muchas veces puede hacer que el desánimo, el desgano toque la puerta a tu vida, que hoy usted pueda decir, no, yo realmente, Dios puso este tesoro, ¿no? 2 Corintios 4:7, lo dijimos hoy, este tesoro en vaso de barro. ¿Cuál es el tesoro? El mensaje de la gracia. Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Por eso Pablo decía, tenemos un tesoro en vaso de barro, para que la gente no ponga la vista en el barro, sino que ponga la mirada en el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Cristo Jesús. ¿Cuál es el mensaje? Cristo es todo en todos. ¿Cuál es el mensaje? Cristo es más que suficiente. ¿Cuál es el mensaje? Cristo, nuestra esperanza de gloria. ¿Cuál es el mensaje que Pablo decía? No quiero hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría porque tengo temor de que la cruz pierda valor, que la cruz pierda su poder. Entonces, ese mismo mensaje está hoy en nosotros. Exaltar la obra como cuando la gente me pregunta, sí, pero no, yo necesito una salida a mis problemas. Yo necesito ser sanado. Usted me está hablando otra cosa. Yo le digo, para tener todo, tienes que recibir como cuando las serpientes mordían al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. ¿Se acuerda? Cuando ellos se quejaron contra Moisés, se quejaron contra Dios. ¿Para qué nos tienes en este desierto? ¿Para qué estamos aquí? Entonces dice que las serpientes comenzaron a morderlo, porque se quejaron. Acuérdense, estaban en otro pacto. Pero así todo, ellos en un momento dice que clamaron y dijeron, Moisés, por favor, decile a Dios que saque estas serpientes. Y Moisés habla con Dios, Dios le dice, hacete una serpiente de bronce en un palo, en un asta, en una madera, y levántalo. Cuando miren la serpiente de bronce, van a vivirá. Cualquiera que le mordiera una serpiente, miraba a esta serpiente de bronce en el asta y vivía. ¿Para qué Dios hizo eso? Para decirnos que 2000 años atrás, Cristo Jesús en la cruz fue levantado para que todo aquel, como le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, para que todo aquel que mire, para todo aquel que crea en Cristo Jesús, tenga la vida de Dios. Hoy usted y yo podemos tener la vida de Dios por medio de la fe, por medio de creer. Y no espere
que las cosas le vayan bien. No se enfoque que las cosas le vayan bien. No se enfoque en lo negativo que hoy usted está viviendo. Enfócate, querido, querida, en lo que Cristo hizo por y para ti. En conocer este amor que sobrepasa, que excede a todo conocimiento, para que pueda ser lleno de toda la plenitud de Dios y que usted, donde vaya, pueda ser luz en medio de las tinieblas y puedas contagiar a otros con este maravilloso mensaje de la gracia. A veces nuestros amigos, como recién estaba hablando un amigo de tantos años, posiblemente no nos reciben. Quizás mi hermana que está al lado mío, quizás tampoco, quizás tus familiares no lo reciban, los que están cerca, pero cuando usted empieza a levantar a ese Cristo en alto, te vas a sorprender porque hay millones de personas que están recibiendo esta gracia maravillosa. Y usted no necesita ser sanado ni liberado. Usted necesita que Cristo viva en usted, que entienda que ya Cristo lo hizo. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque aún los testimonios negativos de otros nos ayudan a nosotros a poder comprender y entender y esforzarnos, como decía Pablo a Timoteo, fuérzate en esta gracia, esfuérzate en recibir estas verdades. Así también nosotros nos esforzamos en recibir esta gracia, que no es por nuestro esfuerzo, que no es por nuestro comportamiento, que aún nuestras mentes muchas veces hemos pensado, Señor, podrías haber elegido a otros con menos debilidades, con menos errores, con un pasado menos turbio. Pero Señor, tú nos hablas y nos dices y nos ministras con la misma palabra diciendo que de lo necio escogiste para avergonzar a los sabios y de lo débil escogiste para avergonzar a lo fuerte y de lo vil y lo menospreciado para deshacer lo que es el sistema del mundo, de religión, de ley, para que nadie, para que ninguno de nosotros, para que Leo no se pueda jactar en tu presencia. Gracias, papá. Gracias por todos los hermanos que se conectaron, los que están conectados. Gracias, Señor, por aquellos que están recibiendo esta gracia, esta justicia, este amor maravilloso, Señor. Que muchos puedan seguir recibiendo estas verdades, que los velos sigan cayendo y que millones, Señor, no solo en Estados Unidos, sino que en toda Latinoamérica y aún en Europa, en Asia, en África, en diferentes continentes, a través de nuestros labios puedan recibir estas verdades. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracia y paz, bendecidos con toda bendición. Levante su mano y diga: gracias, papá, porque tú me escogiste, me elegiste con un propósito y me pusiste en esta tierra para exaltar la obra consumada, muerte y resurrección de Cristo. Nos estamos viendo el próximo miércoles con el programa La Gracia No Se Mezcla a las 8 de la noche con la pastora Yashi Argañarás. Estamos otra vez en vivo y en directo el próximo miércoles a las 8 de la noche. Bendecidos con toda bendición. Chau, chau.